Directo habla, después ofertorio, cortito. Vamos a buscar, no tan lento. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero, amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús misericordioso, San Carlo Acutis, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Benito, San Expedito, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Rezamos también por el cumpleaños de Emma Sofía, que cumple 10 años, y Victoria López, a quien cariñosamente la llamamos Vicky. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes por el desarme y la paz, para que las naciones avancen hacia un desarme efectivo, en particular el desarme nuclear, y para que los líderes mundiales elijan el camino del diálogo y la diplomacia en lugar de la violencia. Rezamos también por la venta de unas propiedades, por un corazón para Bianca, por la recuperación de Andrés Godoy, por un techo propio, por las intenciones de Marcelina, por la conversión y liberación de Luis, José, Albert, María Cristina, Derlis Alberto. Salud física y espiritual, Eduardo y familia, Olga Elizabeth, Darío, Blácida Juliana, Víctor, Albert, Jacinta Patrone, Josefina, Lucía, Mariela, Hermelinda y familia, Khaled Emmanuel, Eliot Daniel, Emma Carolina, Daniel, Luis, Laura, Jorge, Diana, Verónica, familia Recalde, familia Jiménez, familia Martínez, Kika Florentín, Hilda, Kiki Rivas, Elba, familia Leguizamón, Jorgito, Domingo Elías, Duarte Escobar, Nicolás, Francisco, y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio, Víctor Burtrelot,
Careaga, Agustín Emmanuel, Carlos Ríos, Renán, Gregorio, Mauricia, Nicodemos, María Eulogia, Felicita, Cirilo, Víctor, Doelia, Aurora Escolástica, a Clementina, Eladio, Néstor, Vicente, Vicenta, Gaspar, Pati, María José, José María, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, María Palmira, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román, Juan Gregorio, Rigoberto, María Judith, María Elena, Judith. Queridos hermanos, nos disponemos para celebrar e iniciar con este domingo de Ramos nuestro camino de la Semana Santa. Hoy le recibimos a Jesús como nuestro único Salvador. Después de haber hecho 5 semanas de preparación, descubrimos que es el Señor nuestro Mesías. Tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Y por eso lo vamos a aclamar hoy con estas palmas, que significa recibir victorioso nada más y nada menos que al Rey de nuestra vida, de nuestra historia. Entonces permítanme, por favor, todito batien su palma, todito, levanten un poco, todito. El que no tiene, comparta ahí, ya les dije la vez pasada, todito tiene que tener, todito tiene, vos tenés, no veo, Gina, compartan con el otro, todito. Señor, antes de Gina, compartí ahí, con tu, no, es de tu hijo de tu hijo, ya le dije eso. Vos, ¿dónde está tu palma? Vos, compartí ahí, no, saca una hojita aunque sea, todito tienen que tener, les dije. Aquí, el que no tiene palma se va al infierno, ¿está? Porque, y claro, el que tiene su palma está haciendo por sí mismo, ¿entienden? Sos vos el que le recibí a Jesús, no es tu esposo, ni tu hijo, ni tu esposa, ni tu mamá, ¿entendieron? Mucha gente no entiende eso. Si yo me voy a confesar, no es que yo me voy y me confieso por mi esposo. No, eso no le vale a tu esposo. Oye, confesar, ¿entiendes? Tu hijo, él se tiene que ir. Bueno, quiero que entiendan eso, la gente no entiende. Y hasta ahora sí, aunque sea un hilito que tenga ahí, pero todito tienen que tener. Porque tenemos que entender que la catequesis de la iglesia nos enseña y nos dice que en este caso es cada uno que dice Jesucristo verdaderamente es el Rey de mi vida, ¿entienden? En la medida en que vos, porque ese ya está significando que vos no te comprometés de recibir y de ya. Esa es la actitud inconsciente que hay. Si hay algún psicólogo que le haga una clase y le enseñe mejor todavía, ¿está? Porque ese pues es el famoso. Esto ya poja cuera, ¿entienden? La iglesia no hay toya poja de cuera. O haces vos o no hace nadie. Y ese fue el significado, aunque ustedes piensan que yo digo un chiste, pero ese es el concepto del infierno, ¿entienden? El ínfero significa eso, ¿verdad? Es la falta de compromiso, la falta de responsabilidad. ¿Se acuerdan que hemos leído Lázaro y Epulón? Epulón no es que no le veía a Lázaro que estaba bajo sus pies ahí y que hasta los perros venían a lamer sus heridas. No, es que no se da cuenta, sino que banquete a monajina, no me moleste mosquito, ¿entendiste? Entonces no se compromete. Así que ese es el significado. Así que compartan, por favor, no permitan que nadie se vaya al infierno, ¿está? Aunque sea una hoja, saquen y denle ahí. Hablando de eso, ¿dónde está el mío? Si que sea hasta infierno, mira, José, ¿dónde está el mío? ¿Vos dónde está? Todavía no compartiste. Ahí está. Tráeme porque si no se hasta infierno. Ven. Ahí está uno, José, saca eso. Ahí está. Aquí ya tengo. Bueno, toditos entonces tenemos que tener también el sacerdote y toditos, porque vamos a aclamar a Jesús como Mesías, como nuestro Rey. Después le voy a pedir también que vamos a celebrar verdaderamente. Este es el día en el cual se canta verdaderamente y se celebra el Santo, el Hoshiach, Hoshich Ana. Entonces quiere decir sálvanos, por favor. Ese na en hebreo quiere decir por favor. Sálvanos, Señor, por favor. Entonces le aclamamos porque es el único Salvador. Entonces en este día vamos a dar gracias. En primer lugar queremos agradecer por un año más de vida de la señora Gloria de Seifar, que siempre también es madrina, nos ayuda
y hoy agradece un año más de vida. También vamos a rezar en acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, y especialmente entonces también por otras personas que agradecen: Esteban Benítez, Georgina Penayo, que también cumplen años, son madrinas y padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Por las intenciones especiales de Raquel y Mauro, Rosa Martínez, por la salud espiritual y física de María Josefina y familia, Marina García, Mirta Roa, Marta Bocio, la familia Seifar Benítez, familia Gini Cabrera, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia. Por el trabajo de Pablo, Amada, Víctor, Mirta Roa, Megan, Cristian, y por nuestros hermanos difuntos, Plinio Cecilio Duarte Oviedo, 2 años de su fallecimiento, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Nair Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez, Daisy Rosa Irala. Y entonces por todas las intenciones especiales que hoy traemos aquí nosotros al aclamar a Jesús como nuestro único Salvador. Nos disponemos entonces ahora, vamos a comenzar, yo voy a comenzar allá la misa, entonces después de aquí nomás se van a dar la vuelta mirando hacia allá. La primera parte consiste en aclamar a Jesús y vamos a bendecir las palmas. Y ahí vamos a verdaderamente hacer vítore al Señor, porque el Hosanna quiere decir Che Urra Ñandeyara. Eso es lo que quiere decir en hebreo, ¿entienden? Ñambo Urra Ñandeyara. Por eso es que gritamos. Solamente que a veces no entendemos lo que, porque estamos hablando en hebreo, pues. Entonces no entendéis. Digo ya Che Urra Ñandeyara. Porque ellos estaban pensando que era un político. Así como muchos de ustedes se van a los mitin políticos, cuando MNP Homoína para los intendentes, pues jurar y na lleva. A ver, urra. ¡Urra, fulana! Bueno, aquí es mucho más que ese político, ¿entienden? Es el verdadero que nos lleva a la libertad del corazón y de la vida, que es Jesús. Eso quiere decir Hosanna, el santo que cantamos. Bueno, así que nos disponemos. Vamos a escuchar aquí la introducción y yo ya me ubico allá. Y estamos transmitiendo, como siempre, por Ñandeyara Ñe'e, nuestro primer canal católico. Hermanos, con la celebración de este Domingo de Ramos, damos inicio a la semana más santa de todo el año. Nos disponemos a vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, acompañándolo en su entrada a la ciudad de Jerusalén. La liturgia nos invita a preparar el corazón para recibir a aquel que viene en nombre del Señor, aquel que por amor al Padre y a nosotros se humilló a sí mismo hasta la muerte en cruz y por eso fue exaltado por Dios. Iniciaremos ahora esta sagrada celebración con el rito de la bendición de las palmas. Participemos con fe. Nos ponemos de pie, recibimos al celebrante. No tiene nada que ver. Ahí nomás. ¿Está prendido eso? Sí, está prendido. No, de aquí. Queridos hermanos, después de haber nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Este sagrado se realiza por su muerte. Para ello Jesús ingresó en Jerusalén. Nosotros, comunidad, llenos de fe, gran fervor, recordando esta entrada triunfal,
sigamos al Señor, para que por la gracia que brota de la cruz, lleguemos a tener parte de su resurrección en su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a levantar nuestras ramas y vamos a hacer la bendición. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde trajo? Ahí está, ponete nomás ahí. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica y bendice estos ramos para que los que seguimos a Jesús con aclamaciones podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial. Dios nuestro, aumenta la fe de todos nosotros, estos fieles que estamos esperando en Ti. Escucha nuestras súplicas y nuestras oraciones para que quienes hoy llevamos estos ramos en nuestras manos en honor de Cristo victorioso, te presentemos el fruto de nuestras buenas obras unidas a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer entonces el canto en este momento del santo. Entonces ahí nuestro coro, a ver por favor que nos haga cantar el santo. Fuerza. Y vamos a aclamar, levanten las palmas y vamos a ir cantando. Fuerza. Moviendo las palmas. Hosana, 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 Hosana. Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David. Él es el santo, es el hijo de María, es el Dios de Israel, es el hijo de David. Hosana, 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 vamos a él con espigas de mil trigos y con 1000 ramos de olivos, siempre alegres, siempre en paz. Vamos a él con espigas de 1000 trigos y con 1000 ramos de olivos, siempre alegres, siempre en paz. Hosana, 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 Hosana. Otra vez, con más fuerza. Hosana, fuerza, moviendo. Hosana, Hosana, Hosana. ¡Viva el Mesías! ¡Viva Jesús! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva! ¡Se hurra Jesús! ¡Ejep! 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 Podemos bajar y ahora vamos a escuchar del Evangelio de San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén, llevaron a Betfagé al monte de los olivos, y Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán una asna atada junto con su cría, desátenla, tráiganmelos, y si alguien les dice algo, respondan: el Señor los necesita, los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo seguía gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: ¿quién es este? Y la gente respondía: es Jesús, el profeta de Nazaret en Galilea. Palabra del Señor.
Tomen asiento, queridos hermanos, simplemente una breve reflexión. Esta primera partecita que nos hace recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Escuchamos aquí Jesús que está subiendo, está llegando hasta Jerusalén. Se encuentra en el Monte de los Olivos. Lastimosamente este año no están pudiendo hacer esa peregrinación. Yo más de 10 años hice esa peregrinación, más de 5.000 personas, siempre de todo el mundo. Y también los cristianos que viven ahí, desde Betfagé, este lugarcito, ahí donde Jesús sube sobre el burro. Ahí hay una capilla, una comunidad franciscana, hay una piedra que dice la tradición, Jesús subió sobre esa piedra y desde ahí montó el burrito. Bueno, todas las simbologías que utilizamos en la palabra de Dios es simplemente, queridos amigos, para tener esta actitud que es muy importante al iniciar nuestro camino de la Semana Santa, de nuestra resurrección. No se olviden que nuestro objetivo siempre es nuestra resurrección. Y resurrexit quiere decir siempre vida nueva, esa vida que el Señor nos ofrece para que podamos realizarnos como personas. Y aquí te presenta dos únicas posibilidades. Hay un autor, un teólogo, un alemán que justamente habla sobre, dice, el burro y el caballo. Y hace en ese libro un ensayo, una reflexión teológica muy interesante, porque el burro y el caballo entonces son dos antagonismos muy grandes en la Biblia. El caballo, el que utiliza el rey David, que viene con la espada para vencer. El caballo parejero, los que montan a caballo, los que tuvieron la experiencia, ¿verdad? Yo de chiquitito, ¿verdad? En la estancia siempre caballo, ario y comisie. Y entonces vos sabéis, el caballo va ese va. Y que gana, porque la iñate, no es la caballo, ahí no gusto. Y así entonces imagínense, ese sí que es el verdadero caballo árabe, Y ese entonces vos tenés que tener la brida, dice, tenés que tener bien seguido. Le largáis ya, está ahí saltando, relinchamos, lo que sea. ¿Qué significa en la Biblia el orgullo? ¿Entienden? Ya la caballuina. Sin embargo, Jesús entra, Zacarías 9:9, sobre un burrito. Porque el asno, queridos hermanos, significa justamente la humildad, la sencillez, y es el reconocer quiénes somos nosotros. Hoy, al concluir todo un camino de 5 semanas que hicimos, desde el miércoles de ceniza, que nos hablaba, recuérdate que eres, en síntesis, ¿verdad? O sea, eres polvo, y que al polvo has de volver. Y cada uno de nosotros, en su chip, en su naturaleza, Dios ya escribió cuántos. Tu barra ahí como en los supermercados, está escrito ahí, el día de tu muerte, el día en que bye bye vas a decir de este mundo. Entonces eso te hace reconocer y decir, había sido, yo soy caduco, paso por esta vida. Y entonces, ¿qué es lo que hoy hacemos? Lo reconocemos, no tenemos que ser orgullosos, sino que tenemos que ser humildes y reconocer, Señor, verdaderamente, el que me salva eres tú, el único Salvador del mundo. Pero ese camino lo vamos a hacer durante esta semana, donde la centralidad, ahí está, encontramos la cruz. Es decir, cada uno tiene que levantar su humanidad, cada uno tiene que sobre sus hombros llevar sus pecados, reconocer, pero ponerlos sobre todo en manos de Dios. Solamente reconociendo, dicen los santos, podemos ser también salvados por el Señor. Cuando uno es orgulloso, pues no reconoce su pecado. No, pesante hoy, seicota, ¿entiendes? Entonces ese es el caballo, la caballo para heroína. Solamente quiere la lucha con la fuerza. Sin embargo, el burro es aquel que lleva sobre su carga, sobre su hombro, su propia debilidad, su propio pecado, pero reconociendo, pone en manos del Señor para poder hacer un camino de salvación. Así que, queridos hermanos, este es el sentido teológico profundo que hoy, al aclamar a Jesús con estas palmas, estamos diciendo, Señor, yo reconozco quién soy yo, pero sobre todo yo reconozco que tú eres el único que me puede salvar, siguiendo tus mandamientos, siguiendo tu palabra. Que así sea. Que así bueno, sea. vamos a levantarnos de nuevo, ponernos de pie, vamos a hacer de nuevo ese canto, Osana Hey, Osana He, Hay, Hey, y vamos a reconocer así a Jesús como nuestro único Salvador. Con fuerza. Osana Hey, fuerza. Osana Ha, Osana Hey, Osana Hey, Osana Ha. Osana Hey, Osana Ha, Osana Hey,
hey, Osana, hey, Osana acá. De nuevo, fuerza. Osana, hey, Osana acá. Osana, hey, Osana, hey, Osana acá. De nuevo, Osana, hey, Osana acá. Osana, hey, Osana, hey, Osana. ¡Viva Cristo! ¡Viva nuestro Mesías! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Se hurra Jesús! ¡Ejep! 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 Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador en la figura del asno que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos hoy a nosotros recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, en la palabra de Dios de este domingo contemplaremos el contraste entre la fragilidad del corazón humano y la fidelidad inquebrantable de Dios que se entrega por nuestra salvación. Escuchémoslas con humildad. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo me resistí, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal. Y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de las
Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo descendientes de Jacob, temanlo descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. En este momento solemne escucharemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Comenzá nomás, después. Después de ser arrestado, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato el gobernador y se lo entregaron. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Tú eres el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles con el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías?
Todos respondieron: que sea crucificado. Vamos a repetir 3 veces todos juntos. Que sea sea crucificado. Otra vez. Que sea crucificado. Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte: Que sea crucificado. Todos juntos, 3 veces. Que sea crucificado. Que sea crucificado. Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 3 veces. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Otra vez. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Otra vez. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás y a Jesús. Después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, Rey de los judíos. Y escupiéndole, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. Colocaron su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los ladrones crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndolo en la punta de una caña le dio de beber, pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra voz con voz potente, entregó su espíritu. Nos ponemos de rodillas frente al crucifijo y hacemos un momento de silencio.
Nos ponemos de pie. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Vamos a decir todos juntos 3 veces. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Verdaderamente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos, queridos hermanos, una breve reflexión, porque toda la lectura que hoy se nos presenta desde el Evangelio de San Mateo, ciertamente, y también los otros evangelistas, ustedes saben que la primera comunidad cristiana, cuando comienza a escribir y a celebrar su fe, celebra sobre esto, sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Después de a poquito, dentro de la historia de la Iglesia, se van desglosando, digamos, en la celebración de los misterios. Pero antes, en una Eucaristía se celebraba todo esto, siempre se celebraba pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso que aquí tenemos una síntesis maravillosa de nuestro compromiso cristiano. Y acentuamos hoy, como ya dijimos, el recibir a Jesús como nuestro verdadero Salvador, como nuestro Mesías. Este es el compromiso real del cristiano, en que en otra oportunidad habíamos leído, ¿verdad?, de Marcos, sobre todo capítulo 8, 27 en adelante, cuando Jesús preguntaba y nos pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, algunos ya piparé, uno dice que es el Mesías, otro dice que era el profeta, otro uno que resucitó entre los muertos, pero nos pregunta y nos decía: ¿y ustedes, vos, quién decís que soy yo? Y es ahí donde aparece Pedro en nombre de lo que hoy celebramos y lo que estamos diciendo. Tú eres el Mesías. Yoshiachna, ya dijimos, ¿verdad? Quiere decir, tú eres nuestro Salvador. Esta es la centralidad. Y desde aquí entonces viene todo lo demás. ¿Por qué? Porque siempre hay un cuestionamiento. Escuchamos esa primera partecita de la lectura, la pregunta era: ¿tú eres el rey de los judíos? Se preguntan, ¿verdad? Y aquí hay un personaje que es muy importante, ¿verdad? Pilato. Pero Pilato no es el Pilato de hace 2000 años, sino que somos nosotros. Es decir, cada vez que hacemos memoria, hacemos presente esta realidad, lo estamos celebrando hoy en nuestra historia. ¿Será que hoy yo soy este Pilato? Es decir, que se lava la mano al final de cuentas. Miren que Pilato no se quiso jugar, porque aquí encontró 2 partidos, podemos decir 2 partidos políticos, ya es. Y entonces aquí estaba el de Barrabás y estaba el de Jesús. El asunto es que si él le dejaba también libre a Jesús, ahí se le venía encima todo lo que venía y le estaban condenando. Y el otro, que es de Barrabás, que estaba también ahí, que era un sedicioso, un bandido, y entonces también él tiene que preguntar: entonces, ¿a quién es lo que ustedes quieren que yo le libere? Díganme aquí, ¿o quieren a Barrabás o quieren a Jesús? Pero nadie comprometéis, porque yo quiero mantener mi puestito, ¿entienden? Porque también Pilato, si se jugaba por uno o por el otro, ¿se acuerdan que los doctores de la ley, los escribas, si tú no eres, entonces no estás a favor de nosotros, te vamos a denunciar ante el César? Porque el que deja a un sedicioso que se ponga contra el imperio romano, vamos a decir, de entonces amigo de este, vos querés entonces que se caiga este gobierno, de en contra. Entonces no. Mejor nomás robar, mejor nomás aquí, sigo siempre ahí, a pesar de que yo sé toda la transfugiada que hay. No, si no perdete ahí se le hace puesto, Pilato. Esta vez la Pilato, esta vez que uno solo, dentro de nuestra realidad actual, ¿verdad? Y entonces Pilato se tiene que lanzar. ¿A quién quieren? Es decir, le lanza al pueblo. Y ahí ya entramos nosotros. ¿Cómo respondemos ante esta realidad, verdad, que encontramos también en nuestra sociedad? ¿Nosotros estamos a favor de Jesús o a favor de Pilato? Bueno, cada uno puede responder a vea cómo estamos en nuestro país o cómo estamos en nuestra realidad, en nuestra iglesia, en nuestras familias.
ahí cada uno, si es sincero, tiene que decir, ¿estamos a favor de quién? ¿O de Jesús o de Barrabás? Y entonces decimos, ¿qué va a hacer Pilato? Pero miren que en esta Semana Santa nosotros estamos diciendo y aclamamos, allá en Boura, venían de Llana, tú eres nuestro único liberador, etc. Pero después cuando las papas queman, ¿qué aquí decían? ¿Y qué quieren entonces que haga? ¿Qué haré con Jesús llamado al Mesías? Y el pueblo respondía, que sea crucificado. Por eso repetimos ahí nosotros 3 veces, que sea crucificado. Incluso, según San Juan, dice, es mejor que muera uno que todo el pueblo. No, pues desaparecer a tu pea porque pea en un dipata y entero de tierra. Se dan cuenta que son políticas actuales cómo nosotros actuamos y cómo nosotros vivimos en nuestra vida de todos los días. Continúa otra partecita, queridos hermanos, en donde aquí se presenta, dice que había 2 bandidos aquí. Es decir, a Jesús ante su propuesta de salvación, sin embargo, cuando nos exige demasiado, entonces preferimos llamarle, no, este es un comunista, este es un socialista, oye, vayan de contra. Entonces vamos a ponerle en medio de estos 2 bandidos, le vamos a poner a Jesús, que nos trae la buena noticia y la liberación. Vamos a meterle entre los bandidos, le vamos a considerar aquí, izquierdista, zurdo, o lo que sea. ¿Y por qué? Y porque viene aquí a decirnos la verdad y a cantarnos las 40. Entonces vamos a ponerle, y entonces dice, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y entonces fueron crucificados en medio de él 2 bandidos, ¿verdad? De 2 bandidos, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Entonces todo esto, queridos hermanos, tenemos que entender dentro de un contexto histórico, ¿verdad?, que Jesús pasó, pero que tiene una explicación teológica profunda, ¿verdad? Bueno, hay otro elemento aquí que es muy interesante, pero esta es ya la tentación para con Jesús, ¿verdad? Porque también Jesús, al estar en la cruz, no es que todo era dulce de leche, sí, yo iré aquí, Gusto y Tebio, crucifíquenme, hagan lo que quieran. Ay, Gusto y Tebio, otro clavito más aquí, otro allá, una lanza aquí, se cutube. No, el dolor inmenso, ¿verdad?, de padecer, de sufrir, de llorar por la humanidad. Y ahí viene la tentación, porque miren, los que pasaban le insultaban, moviendo la cabeza y decían, tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Esta era la tentación, ¿se acuerdan del primer domingo? Las 3 tentaciones. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Es decir, utilizar de ese poder. ¿Pero para qué, queridos hermanos? Esto es para entender que muchas veces nosotros le sacamos, como dice, la nalga a la jeringa. Ah, no quiero. Así te leí. Y ahí para allí. Jesús no le quita aquí. No quita la nalga a la jeringa. Sino que se pone ahí y dice, bueno, vaya bota. El camino de la cruz, de la lucha, del empeño, de la renuncia, de dejar los vicios, etc. El único camino de la salvación. Eso es lo que nosotros vamos a celebrar en esta Semana Santa, pasando por el Viernes Santo, que va a ser el momento en el cual nosotros tenemos que morir totalmente. ¿Pero por qué? Y porque hay un amor total. Entonces la tentación, sálvate a ti mismo, baja de la cruz, ahí está. Esa es la última tentación de Jesús, en realidad. Hay una película muy interesante que se llama así, La última tentación de Jesús. ¿Y cuál fue la última tentación de Jesús? Y esta es la última tentación de Jesús. Una vez la gente pensaba en otra cosa, medio cosas morbosas, ¿verdad? ¿Cuál es la última tentación que recibió Jesús? Esta es la verdadera última tentación de Jesús, que te está queriendo hacer bajar de la cruz, del no sufrir, de no empeñarte, de no dejar la corrupción, de no dejar las cosas negativas, de no dejar los vicios que te llevan por el mal camino y por la perdición. Entonces esa es la verdadera, bájate de la cruz, renuncia, viva la pepa. De nuevo, primer domingo, la segunda P, el placer, vivir en el placer. Total, yo puedo vivir en el placer, vivo tranquilo, etcétera, etcétera. Incluso se burlan de él. Dice, los que pasaban, los ancianos se burlaban diciendo, pero si este ha salvado a muchos y no puede salvarse a sí mismo, vaya pea. Si es rey de Israel, bájate de la cruz y entonces creeremos en ti. Bueno, y así va pasando otras cosas. Y por último, queridos hermanos, simplemente para aquí otro mensaje tan importante,
Elí, Elí, lema sabachthani, ¿verdad? Esto, el Dios, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Queridos hermanos, ustedes tienen que saber que en nuestro camino de fe siempre vamos a encontrar momentos oscuros de la vida. No todo es dulce de leche, siempre tenemos momentos difíciles. Pero también ante ese momento del dolor, queridos hermanos, hay también una angustia y hay un grito. Y eso está bien. Jesús también grita al Padre: Dios mío, me siento abandonado. ¿Por qué? Porque el camino de la cruz, ¿se acuerdan? Getsemaní también, cuando está ahí llorando y suda sangre, dice: Padre, aparta de mí este cáliz. ¿Por qué? Yo tengo que beber este cáliz del dolor de la muerte. Pero después en la reflexión profunda dice: pero que no se haga lo que yo quiera, sino que se cumpla, Señor, tu voluntad. Y por último, este personaje que aparece aquí, que es un centurión romano. Este no era ni judío, ni sabía lo que era ahí el mesianismo, menos que Honduras, porque era soldado que cumplía el servicio militar de Roma, que venía y tenía que poner pax romana famosa, ¿verdad? Que tenía que mantener el orden ahí. Y entonces, antes que habrá escuchado a la gente lo que hablaba ahí en Israel, en Jerusalén, y él estaba ahí, y le tocó, justamente estaba bajo la cruz, cuidar eso, porque ese reo tenía que ser condenado y tenía que morir. Y estando ahí, bajo la cruz, dice que el centurión miraba todo lo que sucedía. Él, sin ser judío, sin ser la religión de ellos, sin entender nada. Sin embargo, queridos hermanos, es el único que descubre y entiende que ese verdaderamente es el Hijo de Dios. Esta es una profesión de fe. Una profesión de fe de alguien que ni sabía ni hacía el camino de los judíos. Y ese que nos llama la atención a nosotros. Nosotros que vamos a misa, vamos los domingos, celebramos, nos preñan de Maoí, de Yara. Pero ¿será que como los judíos después va a pasar una Semana Santa, y convertimos ahí? Y este que nos da el ejemplo, sin saber, sin embargo, descubre y dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Profesión de fe, queridos hermanos. Es decir, aquí este centurión romano se convierte. Este centurión romano nos da un ejemplo. Sin haber escuchado tanta catequesis, tantas cosas, tanto ñeponá que nosotros recibimos en nuestra casa, nuestra abuela, la catequesis, donde sea. Sin embargo, ya convertí, ya continúa igual, una Semana Santa más que ha pasado. Y este, que por primera vez escucha, al ver el terremoto, significa todo lo que pasó, quiere decir que le tocó demasiado, le tocó su propia vida, su humanidad, y todo lo que pasaba. Entonces ahí él dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Queridos hermanos, vamos a continuar entonces. Ahora les voy a dejar un segundito por lo menos de silencio, donde cada uno vamos a reflexionar sobre estas pequeñas frases y reflexiones que hicimos, ¿verdad? Y pensar un poco si nosotros somos cristianos comprometidos, si somos como Pilato, si nos lavamos las manos, o si somos como ese centurión que verdaderamente hoy también decimos: este es verdaderamente el que me va a dar la libertad y me va a hacer vivir mi vida cristiana comprometida. Hacemos entonces ese momento de silencio. Ahora nos ponemos de pie y ahora sí que vamos a profesar, así como el centurión romano, que creemos verdaderamente en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora presentamos nuestras intenciones. A cada petición respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia nacida del costado abierto de Cristo, para que lo proclame con valentía como único Rey y anuncie su reinado de paz a todo el mundo, oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes, para que inspirados en el ejemplo de servicio de Jesús, promuevan el bien común y aseguren una convivencia justa y digna para todos, oremos. Escúchanos, Padre. Por los enfermos, los pobres y los más vulnerables, para que reciban la ayuda que necesitan y experimenten la mano de Dios a través de nuestra solidaridad, oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que en esta Semana Santa el Señor nos conceda la humildad de seguir sus pasos y así podamos participar plenamente de su Pascua, oremos. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha hoy especialmente nuestras oraciones, al recordar y al rezar todas nuestras intenciones que traemos, sobre todo este deseo de convertirnos, agradeciendo también la vida de la señora Gloria de Seifar, que agradece un año más de vida también. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar nuestras ofrendas. Presentamos el pan y el vino, signos sencillos donde comienza el gran misterio de amor de la Eucaristía. Junto con ellos ofrezcamos nuestra propia vida, pidiendo al Señor que nos transforme y renueve nuestro espíritu. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables.
y al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso te alabamos cantando a una sola voz. Vamos a levantar nuestros ramos y vamos a cantar con fuerza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Fuerza. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Fuerza. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Mesías! ¡Viva el Salvador! ¡Seguro a Jesús! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que te acuerdes, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia, San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente, bendigas hoy los años de vida de la señora Gloria, y también rezamos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes en tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Jesucristo, tu panyan de yara obeshara Reipe aba angay para pewi ore por yahu vergo. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Recibamos a Jesús, quien en cada comunión renueva nuestra vida. Acojamos con amor este don gratuito que Él nos ofrece para fortalecernos en nuestro camino hacia la Pascua. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Queriendo en el mismo
Avisos parroquiales. Taller para lectores y monitores inicia el jueves 9 de abril, después de la misa de las 19 horas en el Salón de San José Obrero. Inscripciones abiertas en Secretaría Parroquial. Jesús te espera para completar las 24 horas de la adoración perpetua. Horarios disponibles e inscripciones en Secretaría Parroquial. Horarios de Semana Santa desde el programa. Lunes y martes 30 de marzo, 6 y 19 horas, Eucaristía. Martes 17 horas a 18:40 horas, Sacramento de la Reconciliación. 1 de abril, miércoles, 19 horas, Eucaristía. 17 a 19:40 horas, Sacramento de la Reconciliación. 2 de abril, jueves santo, 9 horas, misa crismal, bendición de los óleos en la Catedral Metropolitana. 19 horas, solemne misa de la institución de la Eucaristía y lavatorio de los pies. Adoración al Santísimo Sacramento en el Santo Monumento. 3 de abril, Viernes Santo, 14 y 15 horas, meditación de las 7 palabras. 15 horas, celebración de la pasión del Señor. Tu Paintú, Vía Crucis. 4 de abril, Sábado Santo, 8:30 horas, Vía Matriz. 20 horas, solemne vigilia pascual. Traer velas y agua para ser bendecidas. 5 de abril, domingo de resurrección. 9 horas, 11 y 19 horas, solemne Eucaristía. ¿Algún otro aviso? Sí. Corto. Queremos invitar... Buenos días a todos. Queremos seguir las invitaciones para la catequesis de niños y jóvenes desde los 5 años para vivir esta experiencia comunitaria, parroquial en la catequesis. Están todos los niños invitados y los jóvenes también sábados desde las 15 horas. Les esperamos a todos. Gracias. Quisiera hacer algunos avisos, por eso me bajé. Después le dejé al padre terminar la celebración. Primero, para la comunión. La comunión no se recibe en la mano así. Hay gente que viene y te pasa así. Así. Si uno es zurdo, de diestro, pone así y levanta. Y si es zurdo, así. Pero el ande pope ya agarra pecha. ¿Verdad? Hay que tener en cuenta eso. Porque es muy... Segundo, cuando alguien viene a comulgar y quiere pasarse a aquel lado, porque no puede pasar frente al celebrante por una falta de respeto al Señor. Cuerpo de Cristo, vamos a botar los jugares. Entonces es importante tener presente eso. ¿Verdad? Tercero, hoy la policía de Israel impidió que el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, y el custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Lelpo, celebren la misa de Domingo de Ramos en la Basílica del Santo Sepulcro. Es la primera vez que sucede en siglos celebrar la misa de Ramos en el Santo Sepulcro. Además, sin que haya habido, dice, ningún tipo de atención a la persona. El cardenal lleva pasaporte de la Santa Sede, es un diplomático el cardenal, nuestro cardenal también. Entonces, como que yo le diga al embajador de Estados Unidos cuando sale, le mando 2, 3 tajas así con el perdón, y digo, bueno, es que lleguen de droga porque acá vos no puedes salir, irte al colegio americano porque hay un agasajo en torno a la independencia de los Estados Unidos. Al día siguiente, Estados Unidos me manda una flota acá en el Atlántico, ¿verdad? Entonces a un cardenal no se le hace eso. Tiene que haber respeto. Y esto demuestra la atención que va ya a otras dimensiones y también de una incapacidad de tolerancia hacia los otros. Tercero, hablando de Tierra Santa, el Viernes Santo en la parroquia que ustedes estén,
está la imagen del Tupaitú, ¿verdad? Hoy PTI, vos ahí o una especie de canasto para la colecta. Este año pidió ya el custodio, por favor, que se nos envíe la ayuda necesaria para Tierra Santa, porque necesitan. ¿Por qué? Porque ¿quiénes apoyan a los frailes allá? Los cristianos que van. Ando Juve y la gente para Evito quería irse, parece que no se va a poder ir también este año a Tierra Santa. Entonces es importante que le hayamos llegado. Esa plata de los Viernes Santos va a Tierra Santa. Así que tenemos que ser generosos en ese sentido y ayudarles a la gente que está allá y que pasa mal, porque tienen colegios católicos, hay instituciones cristianas, hay familias cristianas, de palestinos cristianos y judíos cristianos que necesitan también de nuestro sostén. Así que ténganlo presente. Gracias. Gracias, Padre. Bueno, hoy también veo que cumplen años la señora Victoria López. Si puede pasar aquí adelante, por favor. Siempre colaboradora también aquí, la señora Vicky. Y Emma Sofía, ¿dónde está Emma Sofía? 10 añitos. Vengan que aquí adelante le vamos a dar una bendición especial. Agradecer al Señor en este día. Bueno, 10 años y ya no se cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar esta bendición para ustedes dos, para que reciban hoy la protección del Señor. Y sobre todo, hoy que aclamamos a Jesús como nuestro Rey y Señor de nuestra vida. Vos entonces en todo este camino que ya has hecho y seguís haciendo, y Emma que está comenzando, para tener siempre a Jesús en el centro de tu vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cumpleaños feliz. Fuerza, que lo cumpla feliz. Vamos a cantar todo. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. En tu día dichoso. Que los cumpla feliz. Un fuerte aplauso para ellos entonces. Quinto grado. Bueno, ¿y vos qué grado está? Ya, primer grado. Bueno, muchas gracias. Y también aprovechamos porque nos están viendo por la televisión la señora Gloria de Seifar también, que cumple años y nos pidió que recemos por ella. Bueno, y como hoy hablamos de generosidad, Ñande Yarañe ahora va a cumplir 4 años ya en el aire. ¿Está? Así es que los que hoy quieren colaborar, tenemos nuestra alcancía ya al fondo en la puerta, nadie va a poder escaparse, y aquí también, los dos lados lo pusimos. Así es que generosamente los que quieran colaborar también para mantener nuestro canal. 4 años, 24 horas entonces de transmisión. Nuestro padre párroco Silvio, vamos a ver que no... Jóvenes, dice. ¿Dónde están los jóvenes? No, están aquí. Están afuera. Dice que los jóvenes también que están ayudando aquí en la parroquia tienen para vender comida, etcétera, para el retiro espiritual juvenil que están preparando. Así es que va a ser en esta Semana Santa, ¿verdad? En estos días santos. Así es que hoy nadie va a comer en su casa, ni nadie se va a ningún restaurante por ahí. ¿Está? A ver el restaurante este día. Peyo guapaitana, cuánto mía. Listo, va. Muy bien. Que Dios les bendiga a todos y así comenzamos una linda Semana Santa. Nos ponemos de pie y hacemos la oración final. Esta bendición es especial, entonces vamos a inclinar nuestras cabezas para recibir la gracia del Señor al iniciar esta Semana Santa. Alimentados con tus sagrados dones te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Y dirige tu mirada sobre este pueblo tuyo, esta familia que hoy se reúne en este Domingo de Ramos, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse en las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y viva Cristo, viva el Mesías, ¡Viva! se hurra Jesús. ¡Ep! 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 Fuerte aplauso para el Señor entonces. Muy bien, y nos retiramos cantando con entusiasmo, fuerza. Buen domingo a todos.